Bienvenidos a este video. Mi nombre es Sebastián Perdomo, soy estudiante de la Corporación Minuto de Dios, hago parte del programa Administración Financiera y en este video le dejaré un breve análisis de un caso de fuero laboral forzado. Como aquí les presento la tabla de contenido con 5 ítems donde les hablaré 5 factores importantes del caso. Primero, les presentaré una contextualización del caso. Segundo, justificaré si el trabajador puede ser despedido con justa causa. Tercero, las posibilidades que tiene el trabajador para defender sus derechos. La cuarta, un evalúo si la empresa puede volver a reintegrar al trabajador. Y por último, un argumento si es viable a la protección por fuero laboral reforzado. Todo empieza con un trabajador que cumple sus requisitos para empezar a trabajar en una empresa del sector de producción más conocido como Cominus SAS, en donde es contratada por medio de un contrato indefinido y cumple con factores muy importantes porque primero le propone la afiliación a una EPS, a un fondo de pensiones, a una aseguradora de riesgos laborales, y eso hace que el trabajador se sienta seguro y tenga todas sus prestaciones de ley. Para empezar, el caso, todo empieza cuando el trabajador comienza a tener unas dolencias en sus acciones laborales, en cuando él acude por medio de su EPS a una cita médica, en donde lastimosamente le comenta que sufre de una enfermedad regenerativa. Y por último, resulta y pasa que la enfermedad ha estado evolucionando y la adquirió antes de empezar su contrato laboral. Y por último, la EPS asume el pago de las incapacidades oportunas, pero como consecuencia de este caso, el empleador no desea continuar con los servicios del trabajador, ya que no puede ejercer sus acciones laborales. Como tema importante de este caso, quiero tocar 5 factores importantes, como la primera, que la Oficina de Gestión Humana hace el despido de manera legal, justificado porque el trabajador ya presenta una enfermedad antes de su ingreso a la empresa. Segundo, la enfermedad no se deriva de un origen laboral, sino que tiene un gran origen común. Por lo tanto, la compañía no está obligada a mantener su contrato. Tercero, es mejor que el trabajador se quede en casa recuperándose y que la empresa pueda utilizar ese vacante para otra persona. Cuarta, lejos de lo que opine la empresa, también es importante que el trabajador ya presentaba la enfermedad antes de ingresar a la empresa, como les comenté anteriormente. Debido a su estado de salud, no está en condición de seguir trabajando o buscar otra oferta laboral. Por último, la ley laboral protege a las personas en situación de incapacidad o discapacidad, se- según, según su origen. Bueno, a esto nos lleva a nuestro segundo ítem, que es muy importante, es la justificación sobre despido de justa causa, donde considero que no, la empresa no puede despedir con justa causa al trabajador. Según el Código Sustantivo artículo 62, enumera taxativamente las justas causas. Ninguno incluye enfermedad preexistente o común no laboral. La enfermedad degenerativa previa al ingreso no es causal de despido justificado, pues el contrato indefinido presume aptitud de momento de vinculación, exámenes de ingreso no obligatorios, salvo a riesgo específicos según el decreto 1072 de 2015. La EPS certifica la evolución previa, pero esto no rompe el nexo causal con la relación laboral actual, ni autoriza la terminación unilateral de la Corte Constitución. El artículo 26 de la Ley 361 del año de 1997 establece la prohibición
de despedir o terminar su contrato de una persona por razón de su discapacidad, salvo que existe la autorización previa de la oficina de trabajo. Este artículo protege la estabilidad laboral, reforzando a las personas con discapacidad. Y por último, viola la dignidad humana según el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia del año 1991 y el artículo 53 de la misma Constitución consagra el Estatuto del Trabajo, que incluye principios mínimos fundamentales como la igualdad de oportunidades, la remuneración mínima vital y móvil y la estabilidad laboral, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos, la primacia de la realidad sobre las formalidades. Como conclusión, el despido sin justa causa del artículo 61 del Código Sustantivo de Trabajo genera una indemnización, más el artículo 64 que respalda que eh, merece tener sus prestaciones. Las posibilidades de demanda y resultado son esperados. Ahora, las posibilidades de los resultados, como primero, el trabajador puede demandar ante el juzgado laboral por medio de una acción de tutela o un proceso ordinario. El proceso ordinario le permite al trabajador defender sus derechos según la ley 1149 del año 2007. Esta ley establece la aplicación de procedimientos orales en todas las etapas de la realización de audiencias concentradas y modificadas en varios artículos del código para formalizar estos cambios según lo explica la rama judicial. Ahora, los resultados probables o la primera puede ser un reintegro inmediato, incluso así se encuentra incapacitado. La segunda puede ser un pago de salario caído desde despido hasta reintegro, indexados por el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo, o una indemnización por despido injusto de 30 días de salario más 20 días al año trabajado según el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo, ya que tenemos en cuenta que su contratación se hizo por medio de un contrato indefinido. Y por último, puede adquirir una sanción moratoria de un día salario, día retraso, según el artículo 65. Y también se debe tener en cuenta el tema de los daños morales, que si se prueba su afectación, cuantía frente al juez, porque la prescripción del contrato concebía que son 3 años desde el despido hasta el artículo 497 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora en este ítem hablaré sobre la obligación de reintegro y costos para la empresa. Sí, la empresa, la empresa será obligada a reintegrar, según el artículo 26 y la ley 361 del año 1997, debido al fallo de la Corte Constitucional. Primero, debemos tener en cuenta el tema de los gastos directos, como los salarios recaídos. Se puede decir que un ejemplo que puede recibir 2 millones de pesos por 6 meses, que serían 12 millones en total, más la indexación del 15% por aportes de seguridad social retroactivo, la EPS, la aseguradora, más el 30% de salario o una indemnización de despido injusto, ejemplo de 5 años de servicio, son una probabilidad de 20 millones aproximados. Los costos indirectos puede ser una multa del Ministerio de Trabajo hasta 5 mm, salarios mínimos, según el decreto 472 del año 2015, más costos procesales, un total estimado de 40 millones. Un caso que puede afectar mucho a la empresa, puede dañar su reputación, de cómo manejan el tema de contratación, de cómo cuidan a sus trabajadores. Ahora, les hablaré sobre la viabilidad del fuero de salud reforzado.
Si aplica el fuero de salud reforzado, lo que significa que los trabajadores que cumplen con ciertas condiciones están protegidos contra el despido durante un periodo específico de incapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Este fuero es una medida de protección para aquellos que no tienen en cuenta la condición del trabajador. Se vulnerabiliza debido a su estado de salud. ¿Qué requisitos debe cumplir? La primera, la capacidad superior a 180 días por enfermedad común. Esto establece que solo aquellos que han estado incapacitados por un periodo prolongado están sujetos a una protección especial. La segunda, la calificación de pérdida de capacidad laboral mayor al 0%. Este requisito implica que la capacidad del trabajador ha sido reconocido formalmente y evaluado, lo que incrementa su protección laboral. Ahora, el tema de la base legal. La Ley 361 de 1997 y el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia del año de 1991 nos ofrece un marco legal para la protección de los trabajadores con discapacidades o en situación de incapacidad. La segunda, la jurisprudencia de la Corte Constitucional refuerza esta protección, estas decisiones, aclarando que el despido de un trabajador que goza de un fuero laboral es absolutamente prohibido sin la autorización del inspector del trabajo. La cuarta, la prohibición absoluta del despido. Esto hace referencia a cualquier intento de despedir a un trabajador bajo esta situación sería considerado ilegal, a menos que si siga un procedimiento especial que involucre la autorización del inspector del trabajo y la medida que busca prevenir abusos y proteger los derechos de los trabajadores en condiciones de salud vulnerables. La quinta, como consecuencia, les puede dar una nulidad automática del despido. La segunda opción puede ser un reintegro forzoso más pago de salarios caídos. Y la tercera, una posibilidad de sustitución de cargo hasta la recuperación o pensión de invalidez. La cuarta, la ARL o EPS continúan pagando, pero el empleador responde con la relación laboral. La excepción única, la autorización del Ministerio de Trabajo sí apruebe la imposibilidad técnica operativa. Y por último, la recomendación, el trabajador debe demandar inmediatamente por medio de una tutela para que se reintegre urgente si la empresa recurre a una discriminación laboral. El trabajador puede ejercer su derecho según el artículo 13 de la Constitución con alto riesgo sancionatorio. Como se podía explicar, podría ser hasta de 40 millones de pesos. Aquí les presento la referencia donde me apoyé mucho de la Constitución Política de Colombia, el Código Sustantivo del Trabajo y de la página SUI Juriscol del Ministerio de Trabajo. Y aquí están las referencias web, que fue donde saqué mi respaldo frente de cómo debe el trabajador defender sus derechos frente a la empresa Cominus. Como reflexión, muchas empresas abusan del trabajador. A veces por temer a la empresa que les que no cumpla sus compromisos con su trabajador, ya que por medio del trabajo indefinido debemos tener en cuenta nuestros derechos, accionar de manera rápida y más que todo la empresa debe recurrir y respetar los derechos laborales, no jugar con la vida humana. Nosotros los humanos trabajamos, eh, damos la vida por la empresa, pero también merecemos una vida digna, un respeto
y debemos ser muy considerados en un momento tan difícil como la enfermedad, de no poder volver a trabajar, de no poder recurrir a otra oferta laboral. Y, y esto ha hecho que los derechos por medio de la Constitución Política, el Código Sustantivo del Trabajo, respalde nuestros derechos a un bien común. Muchas gracias.